Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia y Ecología, Fisiología de los Procesos Productivos, por alumnos Ana Lilia Alcalá, Adriana Ferman, Miriam Ramírez, Emanuel Campos, Alejandro Gutiérrez, Juan Luis Martínez, Efraín Rodríguez. Sistema circulatorio. El sistema cardiovascular es el gran sistema de comunicación interna de todos los animales, ya que se encarga de encauzar y propulsar la sangre para que irrigue todo el cuerpo. La sangre es esencial, ya que tiene muchas y vitales funciones, tales como transportador de alimentos, productos de desecho, de oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, etc. El sistema circulatorio abierto. En dicho sistema, el líquido circulatorio llamado hemolinfa circula por los vasos y este se vierte en lagunas llamadas hemocele. De esta forma, el líquido entra en contacto con todas las células y se realiza el intercambio de nutrientes y gases. Posteriormente, el líquido regresa al circuito a través de otros vasos que lo absorben de dichas lagunas. El sistema circulatorio abierto es poco eficiente, ya que limita las distancias de transporte, por lo tanto influye en el tamaño del animal, que generalmente son pequeños. Ejemplos de estos son invertebrados y moluscos. Sistema cerrado. Es un sistema que posee tubos elásticos o conductos por donde se transporta el fluido circulante denominado sangre. Estos tubos elásticos son llamados vasos sanguíneos, los cuales incluyen arterias y venas. La sangre sale del corazón por estos tubos y después de su recorrido regresa nuevamente a él sin salirse de ellos en ningún momento. Las arterias y venas se conectan mediante una red de capilares de paredes muy finas, a través de las cuales se produce el intercambio de sustancias como nutrientes, gases o productos de excreción. Organización del sistema circulatorio. El sistema circulatorio está formado por el corazón, los vasos sanguíneos y el líquido circulante. El corazón es un órgano muscular que impulsa los líquidos circulantes por todo el sistema. Los vasos sanguíneos son tubos de diferente calibre por cuyo interior circulan los líquidos de transporte a todas las partes del organismo. Los vasos sanguíneos pueden ser venas, arterias y capilares. El líquido circulante es el fluido que transporta las diferentes sustancias, ya sea en disolución o unidas a determinados pigmentos respiratorios. Los diferentes líquidos circulantes son la hidrolinfa, hemolinfa, sangre y linfa. La hidrolinfa es un líquido incoloro que posee una composición de sales similar a la del agua de mar. Este líquido es propio de los equinodermos, como la estrella de mar. La hemolinfa es un líquido cuyo pigmento respiratorio es la hemocianina de color azul, en la cual hay amebocitos. Es propia de los artrópodos, como los escarabajos y moluscos. La sangre es un líquido que posee hemoglobina, hemoeritrina o clorocluorina como pigmentos respiratorios. La sangre es propia de los anélidos, como las lombrices de tierra, y los vertebrados, como los mamíferos. La linfa es un líquido exclusivo de los vertebrados que drena o hace correr los líquidos intersticiales, es decir, aquellos que hay entre las células. Características de la circulación. La circulación en vertebrados, específicamente en aves y mamíferos, tiene tres características. Es cerrada, doble y completa. Es cerrada porque la sangre circula siempre por el interior de los vasos sanguíneos o por el interior del corazón. Es doble ya que se pueden observar dos circuitos, uno menor o pulmonar y otro mayor o sistémico. Además es completa porque la sangre oxigenada no se mezcla con la sangre carboxigenada. Tipos de circulación. En el organismo existen dos tipos de circulación, la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica. La circulación pulmonar o menor es la parte del sistema circulatorio
que transporta la sangre desoxigenada desde el corazón hasta los pulmones, para luego regresar oxigenada de vuelta al corazón. Inicia en el ventrículo derecho, pasando por la arteria pulmonar hacia los pulmones y de ahí regresa a la aurícula izquierda por medio de la vena pulmonar. La función de la circulación pulmonar es asegurar la oxigenación sanguínea por medio del intercambio gaseoso entre el ambiente exterior y la sangre de un animal, cuya finalidad es la fijación de oxígeno y la eliminación de dióxido de carbono durante el proceso de respiración. La circulación mayor es el recorrido que efectúa la sangre oxigenada desde el corazón hacia el organismo, para luego regresar carboxigenada de vuelta al corazón. Inicia en el ventrículo izquierdo, pasando por la arteria aorta y todas sus ramificaciones hacia todo el organismo. Luego regresa a la aurícula derecha del corazón a través de las venas cavas e inicia nuevamente el ciclo circulatorio. El objetivo de la circulación mayor es transportar sangre oxigenada hacia todos los tejidos y células para poder realizar el intercambio de nutrientes, además de recolectar desechos. Sangre es un vehículo líquido de comunicación vital entre los distintos tejidos del organismo. Se divide en dos: plasma, solución acuosa que ocupa alrededor del 54% del volumen sanguíneo. El plasma se divide en tres partes: solutos inorgánicos, solutos orgánicos, proteínas plasmáticas. De igual manera, la célula se divide en tres partes: eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Viscosidad sanguínea es la oposición o resistencia de un líquido a las deformaciones tangenciales. La sangre es 3 veces más viscosa que el agua. Factor determinante: hematócrito, solutos y estado fisiológico. Hemostasia, proceso que detiene espontáneamente el flujo de sangre de los vasos que la transportan bajo presión. Se logra mediante contracción de los vasos, la adhesión e incorporación del elemento formados de la sangre, mediante el proceso de coagulación del plasma o de la sangre. Fibrinólisis es un proceso corporal normal que impide que los coágulos sanguíneos que ocurren en forma natural crezcan y causen problemas. La fibrólisis primaria se refiere a la descomposición normal de los coágulos. La fibrólisis secundaria es la descomposición de los coágulos sanguíneos debido a un trastorno de salud, un medicamento u otra causa. Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son una parte sumamente importante del sistema circulatorio, ya que constituyen una red de tubos que transportan la sangre desde el corazón a todos los tejidos del organismo y desde ellos nuevamente al corazón. Dentro de los vasos sanguíneos encontramos las arterias, las venas y los capilares. Las arterias y arteriolas son el sistema de distribución de la sangre hacia todo el organismo. Por las arterias y arteriolas circula la sangre oxigenada, la cual es de color rojo brillante. La diferencia entre arteria y arteriola únicamente es el calibre. Venas y vénulas. Las venas y las vénulas forman el sistema de colección de la sangre, ya que las venas reciben la sangre desoxigenada que ha pasado por todo el organismo y la hacen llegar nuevamente al corazón. La sangre en este tubo es de color rojo oscuro, a diferencia de las arterias y las arteriolas. Los capilares. Los capilares conforman el sistema de difusión, ya que pasan agua, oxígeno y nutrientes de la sangre al intersticio, es decir, a cada parte entre célula y célula. Además, también pasan los productos de desecho. Elasticidad de los vasos sanguíneos. La elasticidad de un vaso es la capacidad de expandirse cuando se le aplica una fuerza o presión y de retraerse al cesar la fuerza, volviendo a su forma original.
La elasticidad de las arterias de gran calibre del circuito mayor les permite amortiguar la presión sistólica aumentando su diámetro ante el aumento de presión, actuando como reservorio transitorio de una parte del volumen latido. La presión en las arterias al final de la diástole está determinada primordialmente por la resistencia periférica. Anatómicamente, las paredes de las arterias son más fuertes que las de las venas. Las arterias soportan mayores presiones, deformándose poco y aloja un volumen estable, manteniendo un flujo arterial constante. Las venas, al contrario, pueden distenderse mucho y alojar grandes volúmenes en aumento de la presión. Entonces, la elasticidad de un vaso es sumamente importante, ya que cuando el vaso se vuelve rígido, el corazón se cansa al bombear la sangre con mayor esfuerzo para poderla distribuir en todo el cuerpo, lo cual llega a provocar un infarto agudo al miocardio, es decir, una parte del corazón puede morir. Microcirculación es el transporte de nutrientes a los tejidos y eliminación de los restos celulares y sustancias de desecho celular, formada por arteriolas. Posee igual cantidad de músculo liso como las arterias y son los vasos responsables del control del flujo de sangre que irá a cada capilar. Metaarteriolas. Vaso que tiene músculo liso a intervalos, de aquí los capilares son distribuidos. Esfínter capilar es una investidura muscular encontrada en los puntos donde los capilares se ramifican a partir de la metaarteriola. Su contracción puede disminuir el flujo de sangre a la cama capilar. Capilares. Tubos endoteliales con músculo liso. En ellos se lleva a cabo el intercambio de nutrientes y residuos celulares en tejidos y sangre circulante. Vénulas. Primer vaso postcapilar donde tejido muscular liso es encontrado. En estas se recibe la sangre de los capilares. Generalidades de la microcirculación. Los glóbulos rojos fluyen a través de los capilares en una sola hilera, con velocidades variables, y se deforman habitualmente debido al pequeño calibre de los vasos. Velocidades: arteriolas 4.6 milímetros por segundo, capilares 0.5 a 1 milímetro por segundo, vénulas 2.6 milímetros por segundo. Unidades del sistema microcirculatorio: componente arteriolar, metaarteriola y esfínter de Jacobi. Componente capilar: endotelio, membrana basal, pericitros. Componente venular: venas postcapilares y venas colectoras. Componente anastómico. Diámetro capilar: 5 a 20 micrómetros. Longitud capilar: 750 micrómetros. Velocidad sanguínea: 0.5 a 1 milímetros por segundo. Superficie capilar: 4.500 a 6.000 centímetros cuadrados. Volumen sanguíneo: 370 mililitros, equivalente a un 5 o 6%. Presión del extremo arterial: 35 a 10 milímetros de mercurio. Presión del extremo venoso: de 5 a 10 milímetros de mercurio. Estructura de la microcirculación. Arteria nútrica se ramifica 6 a 8 veces, da lugar a las arteriolas, de 10 a 15 micrómetros de diámetro. Arteriola se ramifica 2 a 5 veces, alcanzando diámetros de 5 a 9 micrómetros en sus extremos. Metaarteriola. Las arteriolas terminales no tienen capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso. Poros de la membrana capilar. Capilar continuo. Se encuentra en el cerebro con uniones estrechas, permiten la entrada y salida de moléculas muy pequeñas, agua, oxígeno, dióxido de carbono. Capilar sinusoide. Están en el hígado. Aperturas amplias, pasan casi todas las sustancias del plasma, incluso proteínas. Membranas capilares gastrointestinales. Son intermedios entre los músculos y las del hígado. Capilares glomerulares del riñón. Presencia de fenestraciones, por lo que se filtran cantidades enormes de moléculas muy pequeñas. En los capilares, la sangre fluye intermitentemente en un tiempo de pocos segundos o minutos. Esto es dado por el fenómeno de vasomotilidad. La vasomotilidad es la contracción intermitente de las metaarteriolas y esfínteres capilares. Regulación de la vasomotilidad. El factor más importante que afecta el grado de la apertura y cierre de las metaarteriolas
y de los esfínteres capilares es la concentración de oxígeno. Cuando la concentración de oxígeno tisular disminuye por debajo de lo normal, se activan los periodos intermitentes de flujo sanguíneo capilar más a menudo y la duración de cada periodo de flujo es mayor, con lo que se permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno y de otros nutrientes hacia los tejidos. Transporte transcapilar es un pasaje de gases y sustancias por la red capilar presentando permeabilidad, permitiendo el paso de nutrientes y O2 al espacio intersticial y a los capilares venosos. Permite el paso de catabólicos y CO2 a la sangre. A estos intercambios se les denomina respiración interna, es determinada por 3 procesos. Difusión, que es importante en el intercambio de solutos en sangre y líquido intersticial. Según su concentración, va del medio al menos concentrado. Las sustancias que entran y salen del mismo son el oxígeno, dióxido de carbono, aminoácidos y hormonas. El flujo de plasma es un proceso pasivo en el que un gran número de iones, moléculas o partículas disueltas en el líquido se mueven juntas en una misma dirección. En ellas intervienen la filtración, que es un movimiento generado por la presión de líquidos y solutos desde los capilares sanguíneos hacia el líquido intersticial. Reabsorción, movimiento generado por la presión desde el líquido intersticial por los capilares sanguíneos. Y la transitosis, que son sustancias de plasma sanguíneo englobadas dentro de pequeñas vesículas. Linfa. Es el principal componente del sistema linfático. Es un líquido transparente que recorre los vasos linfáticos y generalmente carece de pigmentos. Es una mezcla de filtrado capilar y líquido intersticial que ha penetrado en los capilares linfáticos. Recorre el cuerpo humano transportando moléculas. Contiene gran cantidad de leucocitos y es menos abundante que la sangre. La linfa se forma cuando el líquido con nutrientes que abandonan los capilares sanguíneos para llegar a las células es excesivo, quedando así en el espacio intersticial. La linfa está compuesta por agua en un 90%, sales, glucosa, glóbulos blancos, algunas proteínas, bajas concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y sustancias de desecho celular. Entre las principales funciones de la linfa están retornar y recolectar el líquido intersticial a la sangre, defender al organismo de infecciones, absorber los nutrientes de los alimentos para luego trasladarlos con oxígeno a los sectores donde no existen los vasos capilares. Circulación linfática. La linfa procedente de las extremidades inferiores y de los órganos abdominales y pelvianos circulan por los vasos linfáticos y desembocan en la cisterna de Beckett o cisterna del Kilo. Ahí se origina el conducto torácico que desciende muy cerca de la arteria aorta. Al llegar al tórax recibe la linfa de los ganglios linfáticos intercostales, pectorales y bronquiales. Por último, el conducto torácico recoge la linfa del lado izquierdo de la cabeza, del cuello y del brazo izquierdo. Toda la linfa de esos órganos desemboca en la vena subclavia izquierda y entra en contacto con la sangre para llegar a la aurícula derecha del corazón a través de la vena cava superior. La linfa procedente del tórax derecho, de la parte izquierda de la cabeza, del cuello y del brazo derecho desembocan en un corto canal, que es el conducto linfático derecho, que termina en la vena subclavia derecha. Aquí la linfa llega a la sangre y juntas arriban a la vena cava superior y al corazón. Corazón. El corazón es un órgano muscular que impulsa los líquidos circulantes por todo el sistema. Existen 3 tipos: tubulares, tabicados y accesorios. El corazón tubular es el más sencillo y está formado por vasos pulsátiles que impulsan los líquidos a través de ondas de contracción peristáltica. Está presente en insectos. El corazón tabicado tiene cavidades llamadas aurículas y ventrículos, separados por válvulas. Está presente en mamíferos, aves y reptiles. Corazones accesorios. Son corazones que suelen situarse cerca de las branquias y contribuyen con el proceso de oxigenación intercelular, presente en cefalópodos. Corazón tabicado. Su composición interna es un órgano hueco dividido en 2 mitades, una izquierda y una derecha. Presenta 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. También tiene válvulas entre aurículas y ventrículos,
Del lado derecho se llama tricúspide y del lado izquierdo bicúspide o mitral. El corazón tiene 3 capas: pericardio, miocardio y endocardio. El pericardio es la capa más externa y se presenta como un saco fibroso, seroso, que envuelve al corazón y a los vasos sanguíneos. El miocardio es el músculo cardíaco. El endocardio es el revestimiento interno del corazón y constituye las válvulas.